En el video de hoy te voy a enseñar cómo instalar Clear Linux totalmente desde cero. Para ello, ¿qué necesitamos? Simplemente tenemos que ir a nuestro navegador de preferencia y simplemente googlear o buscar Clear Linux. Clear Linux, simplemente así, para irnos a la página principal. Como podemos ver, clearlinux.org. Le damos aquí a esa página. Luego que estamos aquí, simplemente le damos al botón que dice Download. Y aquí nos va a decir sobre dos versiones, la de server y la de desktop, que la que queremos es la de desktop. Le damos a la de desktop, a download, y nos va a mandar a descargar el archivo. Debemos tener en mente que lo vamos a guardar en el escritorio. Le damos un clic aquí, luego de darle un clic aquí, simplemente le damos un clic donde dice escritorio y le damos en guardar. Luego de guardar, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a pausar eso porque yo no lo quiero. Lo siguiente es descargar Rufus. Rufus es una herramienta que también le vamos a googlear de igual manera. Le damos a rufus.ie. Luego que estamos en la página principal de Rufus, le vamos a bajar un poquito. Luego de bajar un poquito, le vamos a descargar Rufus 3.19 o la versión que ustedes tengan. Le damos un clic sobre ella. Luego de darle un clic sobre ella, vamos a guardarlo de igual manera en el escritorio. Luego de ello, simplemente vamos a darle un clic derecho sobre Rufus, ejecutar como administrador. Se va a desplegar ese programa. En ese programa debemos conectar nuestra USB, que debe ser de 8 GB. Donde dice dispositivo debe aparecer el nombre de nuestra USB. Le vamos a seleccionar para buscar el archivo. Podemos ir a descargas o el escritorio, es igual de igual manera. Vamos a irnos donde está el archivo, le damos un clic sobre el archivo y en abrir. Luego de abrir, ¿qué vamos a hacer? Le damos a empezar o en empezar a OK. Luego OK nos va a decir que la USB se va a formatear y que se va a perder todo. Luego de ello, el proceso de espera va a ser a unos 20 o 15 minutos. Le damos a cerrar para apagar la computadora. Luego de apagar la computadora, vamos a simplemente a conectar la USB, por ejemplo. Vamos, si es una laptop, a conectar la corriente. Vamos a darle a encender la computadora y le damos a F2. Luego de F2, simplemente vamos a darle dos veces a la flecha de la derecha, donde dice Security. Ahí estando ahí, vamos a bajar donde dice Security Boot o seguridad de booteo. Vemos que está Enabled. Vamos a bajar con las flechas. La flecha hacia abajo, vemos que está Enable, le damos un hacia abajo y un Enter a Disable. Llegamos donde dice USB Flash Drive. Con la USB le damos una vez a la flecha de la derecha, bajamos donde dice USB Flash Drive y vamos a llevarlo al primer lugar, sin importar las veces que sea necesario, que tendríamos que darle a F6. F6 para llevarlo al primer lugar. Le damos a F6. ¿Qué vamos a hacer aquí? Debemos guardar los cambios. ¿Con qué? Simplemente damos pulsar F10 una sola vez y a Enter. ¿Para qué? Para guardar los cambios y que la computadora se reinicie y arranque desde la USB. ¿Qué vamos a hacer aquí? Debemos ser pacientes porque el proceso de espera es bastante largo. Debemos darle simplemente a la primera opción un Enter. Con eso bastará. Le damos a Clear Linux OS. Luego de ahí, simplemente debemos de ser pacientes para que la computadora comience a arrancar. Ya la computadora arrancada aquí, que se ha cargado el sistema, le damos a la tienda de aplicaciones, o mejor dicho, a la caja de aplicaciones. Luego de darle a la caja de aplicaciones, luego a configuraciones, nos vamos a conectar al internet. Debemos tener en cuenta que esa es una parte bastante importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nos conectamos aquí y hay cualquier falla de cualquier archivo, el sistema va a poder descargar esos archivos o cosas necesarias sobre la instalación. Debemos conectarnos. Luego de conectarnos, cabe destacar que nos podemos conectar por Ethernet o por Wi-Fi, la vía que a ustedes se le haga más fácil. Luego de ello vamos a cerrar esto y le damos a la bandera de Windows, le damos a la primera aplicación que está en la caja de aplicaciones o en la barra de aplicaciones. Aquí nos dice sobre el idioma de preferencia. Por ejemplo, yo quiero español. Simplemente hay 3 idiomas: inglés, español y chino o mandarín.
le damos al español, que es el idioma que yo quiero de preferencia, le damos a siguiente o next, porque hasta ese punto está en inglés. Aquí nos va a aparecer 5 barras. En la tercera barra, ya que aquí no está configurado, le damos a la tercera barra y nos va a decir sobre el método de instalación. Por ejemplo, aquí nos dice sobre el método de instalación que hay una forma destructiva que está en amarillo. Esto va a formatear la USB, el disco duro o almacenamiento que ustedes tengan. Va a ser una instalación más limpia. Le damos al siguiente, que es la instalación que yo recomiendo. La cuarta opción nos va a decir sobre lo que tiene que ver con los usuarios y ese tipo de cosas. Cabe destacar que la contraseña debe de ser de 4 dígitos. Yo puse de 8, perdón, y yo puse 4 y debe ser de 8 dígitos, lo cual no va a funcionar y debemos ponerlo de 8 como mínimo. Yo puse eso para que ustedes no tengan este error que yo cometí y ustedes comprendan por qué. Le vamos a conectar, simplemente a comenzar o a siguiente, al botón. Luego de poner la contraseña correcta, nos va a decir sobre la telemetría. La telemetría es como que cómo andaría nuestra computadora con los recursos y si queremos que eso se envíe para mejorar la estadía con el sistema. Yo les recomiendo que digan que sí. Nos va a decir sobre, por ejemplo, opciones avanzadas. Eso viene preconfigurado en el dispositivo. Yo no lo quiero. De a siguiente. Aquí va a comenzar a decir sobre la ubicación, sobre lo que hemos hecho y que no habrá paso atrás porque se va a comenzar a formatear el disco duro. Cabe destacar que ese proceso es un poquito lento, puede durar unos 15 o 20 minutos o más. Aquí ya el proceso ha culminado, debemos darle a aceptar y apagar la PC. Yo cometí un error que yo hice antes de apagar la PC. Yo saqué la USB. Primero debemos apagar la USB y de que luego la USB la computadora se ha apagado, debemos sacar la USB. Aquí yo tuve un apagado forzado porque saqué la USB antes. Debemos darle a encender, yo tuve que darle a encender y hacer un apagado forzado. Ya aquí la computadora yo la he encendido, ha conectado a lo que tiene que ver con el sistema y ese tipo de cosas. Aquí pongo mi contraseña y todo esto. Lo siguiente que debemos hacer es conectarnos al Wi-Fi, pero como lo hicimos anteriormente, vamos a abrir la tienda de aplicaciones que está casi al final de la barra que aparece al fondo. Le damos aquí, eso es un método más importante porque por aquí vamos a poder descargar aplicaciones y ese tipo de cosas que son bastante importantes sobre el sistema. Cabe destacar que aquí también vamos a descargar un sistema, vamos a abrir a la tienda de aplicaciones, a la lupa y googlear lo que tiene que ver con el LibreOffice, que nos va a permitir abrir, descargar y crear archivos de Word. Algo muy importante también de Excel, PowerPoint y todo esto. Gracias por ver el video.